Muy bien. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema crucial respecto al planeta y es el derecho ambiental. Puntualmente el derecho ambiental, y lo voy a ir delimitando conceptualmente respecto a qué es el ambiente, qué es el daño ambiental y finalmente un abordaje integral respetando lo que es la legislación nacional, internacional, la jurisprudencia nacional e internacional, la opinión consultiva interamericana, entre otras cuestiones actuales, de novedad actual y de noticias. Como primera medida, y como todo análisis del derecho, hay que partir de exégesis de carácter normativo. Y para ello se debe citar la ley fundamental en su artículo 41, que establece un derecho al ambiente sano y equilibrado que tienen todos los habitantes de la República Argentina. Luego tenemos la Ley General del Ambiente, la 25.675, que va a establecer los presupuestos mínimos para todo el territorio de la República Argentina. Como primera medida hay que conceptualizar el daño ambiental, pero para ello hay que partir de una pregunta previa, que es la de ¿qué es el ambiente? Autores como Rosati nos va a decir que el ambiente es un conjunto de elementos vivos e inertes, naturales y artificiales que, pese a su heterogeneidad, funcionan de modo integrado, conformando un sistema. Esa definición es la que yo tomo para el trabajo y de la cual parto para luego ir delimitándolo y desembocando en el derecho ambiental. Es decir, partimos de qué es el ambiente y luego el derecho ambiental. El derecho ambiental se debe entender como un derecho subjetivo público y privado y que además, como rama del derecho, tiene autonomía y esta a su vez se inmiscuye e impacta dentro de otras ramas del derecho. Pero no solo impactará en el derecho, sino que además, como bien menciona Carmona, García Cantó y Salerno, estamos frente a un derecho transversal y que, empero, a su transversalidad no solo recorre el ámbito jurídico, sino que lo excede, siendo a su vez de carácter interdisciplinario, toda vez que se nutre, requiere y exige inescindiblemente del aporte de otras ciencias. Ahora bien, según el artículo 41 de la Constitución Nacional, los habitantes de la nación argentina tienen el derecho a un ambiente sano y equilibrado. A su vez, la Ley General del Ambiente define el daño ambiental en el artículo 27 como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos o el equilibrio de los ecosistemas. Utiliza una terminología interesante el artículo citado cuando ésta dice que es daño ambiental toda alteración relevante. Y allí es donde la doctrina va a delimitar qué es un daño relevante de aquel daño irrelevante. Esa relevancia que tiene el daño va a ser sujeta a la capacidad que tiene la naturaleza a la autorregeneración. Y en virtud de ello es que se determinará si existe realmente un daño ambiental o no lo hay. En segundo término tendremos jurisprudencia nacional. No se puede soslayar en la jurisprudencia nacional el fallo Mendoza Beatriz Silva y otros contra el Estado Nacional. En este precedente emblemático en la Argentina, tenemos una demanda presentada por los habitantes afectados por la contaminación de la cuenca Matanzas-Riachuelo, que es una de las más contaminadas del país. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el bien tutelado es de carácter colectivo y ordenó una ejecución de un plan integral de saneamiento, donde participaron el Estado nacional, provincial, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las 44 empresas denunciadas en virtud de este caso. Este caso es importante porque muestra cómo los ciudadanos pueden exigir la reparación del daño ambiental y cómo la responsabilidad se reparte entre el Estado y las empresas privadas. Hablando ahora de responsabilidad ambiental, no hay que ignorar los principios más fundamentales y genéticos del derecho ambiental. Y estos son los principios precautorios y el principio de prevención. Se puede establecer una cronología entre estos dos principios, es decir, cuando uno pretende prevenir un daño, esto es anterior a que el daño exista, pero cuando hablamos de principio precautorio, este es anterior incluso a la prevención. El principio precautorio se puede resumir de forma somera en que cuando no existe certeza científica sobre el impacto de una actividad sobre el ambiente, se debe tomar medidas preventivas, es decir, siempre en favor del ambiente. Luego tenemos el principio de prevención, en virtud del cual
se va a buscar actuar antes de que ocurra el daño, deteniéndolo o mitigando sus fases más tempranas. Este principio no solo rige en el derecho argentino, sino que también está presente en la legislación internacional. Cuando hablamos de antecedentes internacionales, podemos mencionar aquel sometido en la Corte Internacional de Justicia con respecto a las plantas de celulosa del río Uruguay, donde el Estado uruguayo pretendió construir plantas de celulosa en el río Uruguay, y estas teniendo un impacto transfronterizo con Argentina. Argentina decide someter el caso o el conflicto con la Corte Internacional de Justicia. La misma no logró determinar en sí un relevante daño ambiental, y allí la importancia del concepto de daño ambiental, sino que, si bien no determinó un daño ambiental relevante, determinó una vulneración procesal por parte del Estado uruguayo en no haber notificado previamente al Estado argentino para la construcción de estas plantas de celulosa. Este caso es clave porque subraya la obligación de los estados de realizar también estudios de impacto ambiental. De allí que se da relevancia a los principios precautorios y de prevención, y también a cuestiones procesales tan fundamentales en las relaciones internacionales con los distintos estados. Otra cuestión importante es las opiniones consultivas. En este caso, en materia ambiental, es relevante la opinión consultiva 23 del 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el Medio Ambiente. En 2016, Colombia solicita una opinión consultiva a la Corte Interamericana para clarificar las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos y medio ambiente. La Corte indicó que el Estado tiene la obligación de prevenir daño al ambiente y adoptar medidas precautorias cuando hay riesgo o afectación grave. Este pronunciamiento reafirma la importancia de los derechos ambientales como parte de los derechos humanos y establece la necesidad de una cooperación internacional. Hoy en la actualidad existen daños ambientales que impactan en la región de un estado, pero también tienen un impacto transfronterizo en otros estados, como lo es los incendios forestales ocurridos en Brasil y en Bolivia en la actualidad, donde estos incendios afectan la calidad del aire en varios países, incluidos ciudades de la nación argentina. El humo que provoca alertas afecta la salud pública de los ciudadanos, y este fenómeno también hay que verlo desde un enfoque colectivo y preventivo, ya que los efectos ambientales no conocen fronteras. Hasta la fecha se han quemado cerca de 7 millones de hectáreas de la Amazonia brasileña. En ciudades como San Pablo, la densa humareda ha provocado que el aire sea uno de los más contaminados del mundo. Y países vecinos como Argentina, Paraguay y Uruguay también están sufriendo las consecuencias del humo que ha cruzado las fronteras, con alertas emitidas en varias provincias y recomendaciones para que la población limite su exposición al aire contaminado. Mientras tanto, en Uruguay se han emitido recomendaciones para que personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares tomen precauciones. El daño ambiental es un problema complejo que requiere de un marco jurídico robusto, basado en principios de prevención y cooperación tanto a nivel nacional como internacional. Se han dado importantes pasos para garantizar la protección del ambiente. Sin embargo, la tarea de proteger nuestro ecosistema es continua y depende de la acción conjunta de gobiernos, ciudadanos y empresas. El ambiente es un bien común y su protección una responsabilidad compartida. Hasta acá la exposición de hoy. Muchas gracias por escuchar.